bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Y antes de empezar, quiero usar una analogía que vino a mí, Before que starting, la aprendí de un ministro I want to use an analogy came to me. I learned it from a minister, y me gustó mucho, and I really liked it. ¿sí? Y quiero compartírtelo porque en base a esto And I want to share this with you because based on this, vamos a hablar hoy en este día. we're going to talk about today. ¿Cuántos saben que eso es agua? How many of you know this is water? ¿Cuántos vieron que de la misma botella la misma agua? How many of you saw that I used the same bottle to put the water in the glasses? ¿Lo ves? You see that? ¿Estás seguro que lo viste? Are you sure you saw that? ¿O hiciste como que lo viste? Or did you pretend you saw that? Ok, vamos a suponer que yo pueda hacer 1000 cosas con esta agua. Let's suppose I can do 1,000 things with this water. ¿Cuántas puedo hacer con esa agua? And how many can I do with this water? Qué revelación tan grande, ¿no? What a great revelation, right? Qué profundo, How ¿no? profound. Ahorita vas a entender por qué. Right now you're going to understand why. Ahorita vas a saber por qué. Right now you're going to know why. De esa se la puede tomar, está limpia. And you can drink this. It's clean. ¿Ya lo viste? You saw it. Es bien importante It's very important que tú y yo sepamos for you and I to know que la palabra de Dios, that the Word of God, siendo viva y eficaz, being alive and effective, esa palabra that Word nos ayuda a nosotros a entender, helps us to understand a comprender, and comprehend, a creer to believe la realidad de lo que es Dios en nuestras vidas. the reality of what God is in our lives. Amén. Amen. Ve conmigo rápido a Juan 3:15. Go with me quickly to John Si tú no sabes 3:15. usar la Biblia, no es ningún problema. If you don't know how to use the Bible, it's no problem. Tiene índice. You have an index. Si la quieres leer, ahí está. If you want to read it, it's right there. Y en Juan 3:15 puedes leer conmigo rápido algo que vamos a poner como plataforma. And in John 3:15, we're going to read it to put it as a platform. Fíjate bien lo que hace Dios en su palabra. Look what God does in His Word. En Juan 3:15 dice, John 3:15 says, ¿cuántos ya lo tienen? how many of you are there? Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Para que todo aquel que en Él cree, Whoever believes in Him, para que todo aquel que en Él cree, that whoever believes in Him, tú estás aquí porque crees en Él. you're here because you believe in Para que Him. todo aquel que en Él cree, That whoever believes in Him, fíjate bien, ¿tú crees? do you believe? Estás aquí por eso, si no, no vienes. That's why you're here. If not, Mucha you gente wouldn't no come. viene porque no cree en Él. Many people don't come because they don't Cree que believe in Dios es Him. poderoso They believe God is y cree powerful, que Dios hace milagros. and they believe God Y makes cuando miracles. necesito el milagro, corro a la iglesia. And when I need a miracle, I Pero run no to church. creen en Él. But they don't believe in Him. Aleluya. Hallelujah. Dice, todo aquel que en Él cree. It says that whoever believes in Him, Estamos leyendo Juan 3:15. we're reading John 3:15, No se pierda, mas tenga vida eterna. should not perish but have eternal life. En el momento que una persona cree, At the moment that a person believes, está destinado a no perderse. he's destined to not be lost. ¿Y qué es perderse? And what is it to be lost? Vivir una vida, To live a life ¿sí?, que el mundo de pecado la ofrece. that the world of sin offers him. Miedo, mortificación, Fear, tensión, Worries, tension, pleitos, odios, strives, ruina, ruin, enfermedades, infirmities, confusiones. confusions. Eso no viene de Dios. That doesn't come from God. Eso viene del mundo de pecado. Eso, That comes from y the ese es world un of sin. sistema. And that's a system. ¿Ok? Nadie dice amén. And nobody says amen. Di amén cuando oigas algo bueno. Say amen when you hear something good. ¿Por qué? Porque si tú alcanzas a creer Because if you are able to como Dios cree, believe like God believes, vas a vivir en el sistema de Dios. you're going to live in God's system. Lo voy a volver a leer. I'm going to read it again. Dice la escritura, yo no le escribí la Biblia, ¿cuántos saben eso? Scripture says, I didn't write the Bible, Para que todo aquel que en Él cree, that whoever believes in Him, todo aquel que en Él cree, whoever believes no se pierda. shall not perish. O sea, no andes con la marca equivocada And don't be with the wrong brand en tu vida diaria. in your daily life. Amén. Amen. Dice la escritura,
Scripture says, mas tenga vida eterna. have eternal life. Ahora, la vida eterna, Now, eternal life, todos creen que cuando se mueran allá va a empezar. they think that when they die, that's when it's going to No, si begin. estás creyendo desde ahorita, No, but you're believing from right now. ¿cómo va a empezar cuando llegues allá? How's it going to start when you get there? Para poder llegar allá, In order to be able to get up necesitas creer there, aquí. you need to believe here. Aleluya. Hallelujah. Es como la gente que quiere ir al cielo y no pela a Dios. And there's the people that want No to go to toman heaven, cuenta a but Dios. they don't pay attention to God. They don't ¿Cómo take him quieren into ir al cielo? account. How can they want to go Es to ilógico. heaven? That's illogical. ¿Por qué? Why? Porque Dios es veraz. Because God is truthful Dios es de a de veras. and God is for Dios no real. es un mito, no es una religión. He's not a religion or, ¿Cuántos siguen a cult. contentos? Amen. Dice Many el be versículo happy. que sigue. And the next verse says, Porque de tal manera amó Dios a quién? for God Al so loved mundo. who? The A world. todos nos amo. He loved all of us. Diga todos. I say all of Sí, us. prostitutas, lesbianas, Prostitutes, rateros, lesbians, asesinos. thieves, Amó. murderers, he loved. Dice que ha dado a su Hijo Says he gave his only unigénito begotten son, para que todo aquel que en Él cree that whoever believes in him no se pierda otra vez, no se pierda, shall not perish, once again, shall not perish, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. ¿Sí entendió? Did you understand? Ahora Jesús vino a la tierra Now Jesus came to the y earth. lo dio a luz María. Todos And conocemos eso. Mary Los que- gave birth. principalmente los que fuimos católicos y apostólicos. And principally those of us who, mainly the ones who were Todos creemos Catholics, que la Virgen María fue la madre de Jesús. we all lo believe dio a that Mary luz. was Jesus' mother. She gave birth to him. Pero esa fue una obra del Espíritu Santo. But that was a work of the Holy Spirit. Descendió del cielo. He descended from heaven. ¿Sí? Diga, del cielo descendió. So he descended Ahora, from tú heaven. recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Now you received Christ as your Lord and ¿De Savior. dónde descendió? Where did he descend Del from? cielo. From heaven. La verdad que estamos leyendo vino del cielo. The truth that we're reading, it came La from verdad que heaven. yo voy a vivir The truth I'm going to live es del cielo. is from heaven. Haciendo su voluntad aquí en la tierra Doing his will here como on en el earth cielo. as it is in heaven. ¿Entendió? Do you understand? ¿Cuántos siguen contentos? How many of you continue En to be 2 happy? Timoteo 3:16 In 2 Timothy dice la 3:16, escritura, Scripture says, si lo quieres leer, bien, si no lo quieres leer, escríbelo ahí. Nada más. you want to read it? If not, you can just note it down. ¿Lo encontró? Did you find it? Yo no. 2 Timoteo. 2 Timothy. Dice la escritura, Scripture says, en el capítulo 3, versículo 16, dice la escritura, chapter, toda la escritura, all Scripture, toda la escritura. all Scripture. ¿Cuánta? How much? Toda la escritura. All Scripture. Esta escritura. This Scripture here. No dice esta denominación, It doesn't say this esta denomination organización, or this organization. este hombre que habla muy elocuente. This man that No, speaks so eloquently. La No. escritura. Scripture. Toda esta escritura All of the fue Scripture inspirada por Dios. is given by inspiration of God. ¿Sí? Ahora, Amen. Now, ¿por quién? by who? Ahora, entre paréntesis, No. actualmente tenemos muchas versiones, In parentheses, currently we have many different pero versions. está hablando de la original. But we're talking about the original one. ¿Hay un original? There's an original one. ¿Existe un original? An original one exists. ¿Sí me explico? Am I explaining myself? Ok. ¿Quién fue el que se inspiró? Was the one that was inspired? Dios. God. Diga Dios. Say God. Ahora, Now, veamos el plan de Dios. let's look at God's plan. ¿Cómo lo puedo explicar? How can I explain this? Dios, God, siendo omnipotente, being omnipotent, siendo omnisciente, being omniscient, quiere decir todo lo sabe. that means that he knows it all. En los planes de Él In his plans, existió algo something existed. en Efesios 1:4. In Ephesians 1:4. Léelo conmigo. Read it with me. Acuérdate del ejemplo del agua, ¿ok? Remember about the example of the water. Si puedes hacer 1000 cosas con el agua que está en un vaso, también lo puedes hacer con el agua que está en el otro vaso. If you can do 1,000 things with one Okay. glass, you can do the same with the other glass of water. Dice la escritura en Efesios 1:4, In Ephesians 1:4, Scripture says, según nos escogió, just as he chose us. diga, nos escogió, So he chose us. ¿sí? Según
nos escogió just as He chose us. en Él, In Him. en Él, diga en Él. In Him. Say Ah, in ok. Him. Levante ese vasito, hermana. And lift up that glass of water. sister. ¿Sí? Nos escogió en Él. He chose us in Him. Vamos a suponer que aquí estamos en Él. Let's suppose we're in here. Pero in Him. ahora But now estás aquí. you're over here. Lo que puedes hacer con esta agua, What you're able to do with this puedes water, hacer con esta. you're able to do with this one. Porque estamos en Él. Because we are in Him. ¿Lo ves? You see that? Nos escogió en Él. He chose us in Him. ¿Entiende? You understand? Ok. Dios sabemos que es amor. And we know that God is love. ¿Sí? Dios no tiene amor. God doesn't have love. Dios es amor. God is love. Claro. Clearly. ¿Entendió? Did you understand? Diga gloria a Dios. And say glory to God. Entonces, tú eres amor. So then you are love. Porque tú Hallelujah. naciste de Él. Because you were born of Him. Pero como necesitas creer como Él cree, But because you need to believe how He believes, nos perdemos. we get lost. Queremos el amor que nos vende la televisión. And we want the love that we see on television. Si me quieres, te voy a querer. If you love me, I'm going to love you. Si no me quieres, no te voy a And querer. if you don't love me, I'm not Ese going es to el love you. amor de la televisión. That's the love of the Para no television. meterme en el tema ese. To not get into that topic. Otro caso, pues. Ya le digo al Señor, güey, estoy aprendiendo a enseñar. I already told the Lord, I'm learning how to teach. ¿Sí? ¿Entendió? Did you understand? ¿Lo puedes ver? Can you see it? Aleluya. Hallelujah. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Santo. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. Holy. Antes de que existiera el mundo, tú ya existías. Before the world existed, you already No, existed. pues, esta quiere explotar, ¿no? Puf, Well, this one wants to explode. Poof. ¿sí? Pero leímos al principio But we read in the beginning que todo aquel que en Él crea no se pierda. that Pues no all te who believes in Him pierdas, shall no le not perish. busques. Don't get lost. Don't look for that. Si Él dice que su inspiración es la palabra de Dios y que estás creado desde antes de la creación del mundo, ¿para qué le buscas? Pues? If He says that you have been created before all the world, why do you look for that? ¿Sí me entiendes? Do you understand that? Qué bueno que están contentos. I'm so glad you're happy. No tienes que perderte. You don't have to perish. ¿Desde cuándo existes? Desde antes de la creación del mundo. Since when do you exist? From before the Yo me imagino creation of the esto. world. I imagine this. Si Adán y Eva nunca hubieran pecado, If Adam and Eve had never sinned, puro jajaja, oh, we would have just nunca hubiéramos perdido la frecuencia We would have de never lo que lost somos, the frequency of who we porque are. somos amor, Because we are love. ¿sí? Yes. La misma sustancia que está en ese vaso está en aquella. The same substance that's in Lo this mismo glass que is in hace that one. Dios, lo puedo hacer yo. The same thing that God does, say this, I'm able to do it too. Si Él dice que es amor, If He says He's love, mientras tú no lo creas y no lo digas que eres amor, while you don't believe and don't say that tú you are vas a love, andar en el sistema de este mundo. you're going to be in the system of this world. ¿No lo cree? You don't believe it? Se va a perder. You're going to perish. Pero si cree, But if you no te believe, vas a you're perder. not going to perish. Porque es ilógico. Because it's illogical. Toda la gente que nos rodea, principalmente cuando vamos empezando la vida en Cristo, All the people that are around us, and mainly when we're Eres beginning our anormal. life in Christ, you're abnormal. Yeah. pero cuando tú ya estás en la frecuencia de Él But when you're already in His y te juntas frequency, con otros que andan en la misma frecuencia, o sea, and you gather with others that are in that same frequency, tienen la misma agua todos, and then we all have the same water, pues se puede hacer lo mismo con todos. well, then the same thing can be done with everybody. Tú y yo nacimos del mismo espíritu, You and I were born of the same Spirit. ¿sí o no? Yes or no? ¿Entendió? Do you understand? Entonces, si tú amas como Él ama So then if you y love how estamos He loves, juntos, amamos como Dios ama. and we're together, then we love how ¿Sí me God explico? loves. Am I explaining Ya no myself? estás viendo mis defectos, You're no longer looking at my ¿qué defects. estás viendo míos? What are you Mis looking at? cualidades, My qualities. ¿entiendes? You understand? ¿Por qué? Why?
Porque tú estás en amor. because you're in love. Ahora, el amor de Dios hacia nosotros Now, the love of God towards us no vino porque Él ve las características tuyas, cómo te comportas. didn't come because he looks at the characteristics of how you behave, Porque en Él está because in him is todo. all. En Dios está todo. In God is Sí. everything. Él existía antes de la creación. He existed before creation. Él creó. He created. Amén. Amen. Amén. Amen. Él creó. He created. Quiere decir que es antes de la creación. That means it was before the creation. Y ahí estabas tú con Él antes. And you were right there with him before. En Él. In him. Amén. Amen. Pero sabemos la historia de Adán y Eva. But we know the story of Adam. and Eve. Aleluya. Hallelujah. Ahora en la versión Dios habla hoy, el mismo versículo dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación Another verse says del God mundo. chose us before the creation of the world. ¿Sí? Ahora, nos escogió He chose us en Cristo. in Christ. Cuando tú recibes a Cristo, When you receive Christ, ¿sí? Cuando tú dices, Señor, te confieso como mi Señor y mi Salvador, when you say, Lord, I confess you as my Lord and Savior, automáticamente tú vuelves otra vez a tu estado original, you automatically return back to your original state of being, donde estabas antes de la creación. where you were before creation. Qué bueno que te pones contento. I'm so happy that Si you get supieras God. el potencial que hay en que se te revele, If you knew the potential that there is in that, be ¿qué hay revealed to imposible para you. Dios? What is impossible Bueno, to cuando se God? te revela a ti Well, when que it's estás en revealed esa to you, posición, you're in that same position. eso es lo mismo que te va a pasar a ti. Nada es imposible para ti. That's the same thing that's going to happen to you. Nothing is impossible for you. Nada, Nothing. tú puedes en un abrir y cerrar de ojos deshacerte de todo lo que es basura, que te And estorba a tener éxito, a vivir feliz, a estar you're- contento. You're able in a blink of an eye to destroy everything that is Aleluya. hindering Es you to live hermoso happy vivir in feliz. God. It's beautiful to live happy. Aleluya. Hallelujah. Vaya conmigo con ese gozo. Go with me with that joy. A primera de Pedro. To 1 Peter. Si lo encuentras, puedes decir aleluya, puedes decir gloria a Dios. You find it, you're able to say hallelujah, glory to God. Aleluya. Ahí en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 Peter chapter 1. Mira lo que dice verse la palabra 20. de Dios. Look what the word of God says. Porque es inspiración de Dios. Because it is inspiration of God. Amén. Amen. Amén. Amen. Leemos juntos. Dice Let's la read escritura. together. Scripture says, Estamos leyendo primera de Pedro, we're reading 1 Peter sí, 1:20. 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in these last times for you. Cristo Christ ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo was foreordained before the foundation of the world, para manifestar, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. but was manifest in these last times for you. ¿Lo ves? Do you see that? For love for us. Diga por amor a vosotros. Say for the love Ahora, for ¿quién us. está actuando? Es el Padre. Who's the one acting? It's the Father. Dice, por amor a vosotros. It says No es for el the amor sentimental. for the love to us. It's not a Es sentimental love. diciendo Dios, por mi carácter, It's God por mi saying, naturaleza, by my character, by my nature, quise que mi hijo fuese I wanted my son to be, y que, el que crea en él. and the one that believes in him. Amén. Amen. Esto se va a poner muy bueno ahorita. It's going to get really good right now. Y vemos And we see cómo hay muchos versículos, cómo vemos cómo Jesús hizo exactamente la voluntad de Dios. there are many verses where we can see how Jesus exactly did the will of God. En su propia naturaleza, Él podía mostrar la santidad de Dios, In his own nature, he was La able to show perfección God's de Dios. holiness, God's perfection, el poder de Dios. the power O of sea, God. todas las cualidades de Dios Jesús las conocía, All of God's qualities, Jesus knew them. ¿sí? Yes? Y vino a la tierra, And he came to earth ¿sí? Y ejecutó una misión, un compromiso. and he executed a mission, a commitment. Y hay mucho que leer de él, pero el tiempo es muy corto. En Juan And 17, there's a lot to read about him, but the time is short. In John
en Juan 17. In John 17. ¿Por qué tanta Biblia? Why do we read so much of the Para que Bible? hable más Dios que el pastor. So that God can speak more than the pastor does. ¿Sí? Yes. Versículo 1. Verse 1. Estas cosas habló Jesús Jesus spoke these words. y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ahora la hora ha llegado. Lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorify your Son, that your Son may also glorify you. Como le has dado potestad sobre toda carne, As you have given the authority over all flesh, para que dé vida eterna a todos los que les diste. that he should give eternal life to as many as you have given him. Y esta es la vida eterna, And this is the eternal life, que te conozcan a ti. that they may know you. ¿Cuál es la vida eterna? What is the eternal life? Que te conozcan a ti. That they may know you, El único Dios the only true God, verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. and Jesus Christ, whom you have sent. Ahí podemos hablar extensamente grandes cosas. Right here we can extensively say a lot of great things. ¿Sí? Fíjate bien. Notice carefully. Padre, la hora ha llegado. Father, the time has come. Glorifica a tu Hijo. Glorify your Son, the hour has come. ¿Sí? Era cuando Jesús ya se regresaba al cielo. This is when Jesus was going to be Esta es returning una back to heaven. oración al Padre. This is a prayer Estaba to the orando a Father. Dios. He was praying to God. Jesús estaba orando a Dios. Jesus was praying to God. Jesús iba y comía como tú, iba al baño como tú, And Jesus would eat like you and go to the para que bathroom like entendamos you. que era el Hijo del Hombre. So we can understand he was the Son of Man. Lo dio a luz una mujer, le dio pecho una mujer. A man gave birth to him A ti and breastfed también, pero him. ni yo me acuerdo ni You tú as well, tampoco. but I don't remember and neither do you. Sí, te aseguro que era sabrosa porque aquí estamos. And I assure you it was delicious because here we are. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios por las mamás, ¿no? And glory to God for mothers, for moms. Sí. Amen. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces vemos a Jesús como alguien inalcanzable. Why? Because many times we see Jesus as someone that's No. unreachable. No, No, no. no, no. Y Él dice que nos llama, ahora Él, Yeah. ya no los llamaré siervos, sino hermanos. He says he's no longer going to call us servants, Jesús but no nos brothers. trata como, no, nos trata como hermanos. He treats us like brethren. Fíjate lo que dice. Look, notice what it says. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorify your Son, that your Son may also glorify you. ¿Qué hizo cuando se despojó de la gloria que Él tenía en el cielo antes What- de venir a la tierra? What did he do when he stripped himself from the glory that he had in heaven? Si Él hubiera entrado con la gloria del cielo aquí en la tierra, If he would have entered with that same glory in heaven here on earth, revienta la tierra he would have the world would have exploded por el power, el poder de Él, su because of his naturaleza de Él. power, his nature. Se despojó de la He stripped himself por el poder que hay. by the power that there is. Uy, si te cae el 20 en esto. And if you get the revelation of this, Tú cuando tú recibiste a Cristo lo recibiste glorificado. when you received Christ, you received him glorified. El poder que hay aquí. The power that is here. Jesus. Ese poder que está dentro de ti. That power that is in you. Ahora tú sí viniste con ese poder. Now you did come with Él that mismo power. lo dijo y van a recibir poder. He said it himself, and you No shall dijo van a receive andar power. como aleluya, con una Biblia bajo el brazo, con He cara de didn't say, amargados. You're gonna be No, like hallelujahs with a Bible under your arm, all bitter. No. poderosos. Powerful. Diga poderosos. Say powerful. Tienes que dejar de vivir religión You need to stop living in y religion. tienes que empezar a vivir una relación con Dios. You need to begin to live A la in a manera de relationship Dios. with God. De in llegar a hablar God's con way. Él y decirle, Dad, aquí estoy, good morning. And go to him and say, Dad, here I am. Buenos dias. Ja, ja, ja. Ha ha ha. Eres mi papá, You are my Father. eres mi Dios. You are my God. ¿Sí? Yes. Estoy hecho de tu misma sustancia. I am made out of your same substance. ¡Jeje! Ahora libera ese poder. Now release that power. Está en ti. It's in you. Yo estoy diciéndote
I'm telling you que Dios está ya operando en personas que aman a Dios that God is already y operating que in van a people that empezar a love vivir God, esto. and they're going to begin to live this. Sí, verás qué tremendo es poderle hablar a la ruina, a la pobreza y decirle, lárgate. You'll see how tremendous it is to speak to ruin and say, leave, get out of here. La pobreza no es de Dios. Poverty doesn't come from God, La enfermedad no es de Dios. and sickness is not from God. Es que mi carácter no es de Dios, tu It's my carácter. character. Your character is not of God. Hay personas que no quieren a Dios. There are people that don't like God. Una vez una They don't persona, want Him. un joven se enamoró de una muchacha muy bonita, muy linda y todo lo que tú quieras. One time, a young man fell in love with a Esto lo beautiful supe yo woman. directamente. Everything that you want, and I knew this directly. Y lo único que ella no era cristiana. The only thing was that she was not a Y ella no Christian, quería nada con Dios. and she wanted nothing to do with Y God. él amaba a Dios. And he loved God. Y dice, ¿qué tengo que hacer? And he said, what do I need to do? Haz lo que Dios dice. And I told him, do what God says to do. Porque cuando uno no le hace caso a Dios, Because when one listens or obeys God, ¿por qué se ríe, hermana? why are you laughing, sister? ¿Por qué se ríe? Why do you laugh? La voz de la experiencia. The voice of experience. ¿Eh? Tenía razón el pastor. Oh, No, pastor Dios, was right. Dios no No, se it was equivoca. God. ¿Cómo vas a tener aguas negras y agua limpia? How are you going to have dark waters and clean waters? Alguien que niega a Jesús, alguien que niega la verdad. Somebody that denies Jesus denies the truth. Y él decidió seguir a Dios. And he decided to follow God. No le ha ido bien, It hasn't gone well for him. muy bien. It's gone very well for him. ¿Por qué? Why? Porque vas por un camino correcto. Because you're going along the right path. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesus said, I am the way. Amen. Si tú sigues en ese camino, vas por el mejor camino. If you continue on that path, you're going around the Él best dijo, path. yo soy la realidad. He said, I am the reality. Yo soy la verdad. I am the truth. Si tú vives su verdad, If you live his truth, tú vas a vivir en la verdad aquí. then Invente lo que inventen los que inventan. you're going to live a truth and invent whoever wants to invent, those that invent. Salió sin esfuerzo. And they came out without any effort. Bien dijo la pastora, va a ser un servicio diferente. And Pastora said it very well. It's going to be a different service. La Hallelujah. profeta. The prophetess. ¡Aleluya! Hallelujah. Póngase contento, eso And es. get happy. That's what it Entonces is. estamos leyendo So then we are reading en Juanito, ¿no? Little John, Juan 17. John 17. Mira lo que dice el apóstol Juan en el Look, capítulo yeah. 17. Look what Apostle says in chapter 17. Más bien lo que dice el Espíritu Santo a través de Juan. Well, better said. It's what the Holy Spirit says Eso es lo through correcto. John. That's the correct way. or Amén. correct thing. Ahora, yo no oro para que la palabra sea bendita, por naturaleza es bendita. I don't pray in order for the Yo word no to be oro blessed. para que Dios By nos nature it's bendiga, blessed. ya nos bendijo. I don't pray for God to bless us. Desde He el already momento que blessed tú le us. dijiste a Cristo, entra en mi corazón, At the moment that you said, Jesus, come into my heart, salieron las aguas negras y entraban las aguas limpias. the dark waters came out and the clean waters came in. No necesita ni carbonato, ni alcalcelse, no necesita nada. You don't need carbonation clean. or an alka-seltzer. Agua You don't need limpia. anything. It's clean water. Dijo el Señor, de tu interior van a correr ríos de agua viva. The Lord said, from your belly, Y aquí va a rivers of salir, living water vivo en will amor, flow. estoy en paz, soy feliz, I'm vivo gonna contento. live in love. I'm in peace. I De live aquí happy. sale. It comes out from ¿Qué estás here. meditando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás oyendo? What are you meditating? What are you Sigue listening oyendo to? veneno y vas a vivir veneno. You continue Lo hearing puedes poison, oír a you're gonna través de live poison. películas, a través de videos, a través de personas que no tienen temor de You Dios, can hear it through movies, videos, or música people that que don't have the gente fear of the canta Lord. que no teme a Dios Music that people sing, they don't fear the y Lord. te está entrando agua negra And then those black waters y quieres coming in, vivir bien, and you want to live well. imposible. Impossible. No, No. Jesús dijo Jesus said en su palabra in his word, que Él quiere que de tal manera nos amó, it says that for God so loved the world que dio a su Hijo. that he gave his son. Dio a su Hijo. He gave his son. Vino y nos dio al Cristo glorificado.
He came and gave us that glorified Christ, para que todo aquel que crea so that everyone that believes no se pierda. shall not perish. Las religiones nos han hecho que nos perdamos Religions has made us to get lost y no vivir el poder de Dios. and not live the power of God. Jesús dijo Jesus said en Juan 17, versículo 2, in John 17, verse 2, como le has dado potestad sobre toda carne, as you have given him authority over all flesh, para que dé vida. that he shall give eternal life. ¿Para que dé qué? To give what? El Padre le dio potestad a Jesús para que dé qué. The Father gave authority to Jesus in order to give what? Agarre el vasito, mi hermana. El agua viva The living water nos dio de su misma agua. he gave us from that same water. ¿Lo ves? You see it. Él es el agua viva. He is the living water. Que tú piensas que no eres digno porque te portaste mal o porque hiciste aquello. If you think you're not worthy because you behaved incorrectly or you did this or that, Eso no tiene autoridad sobre esto. that doesn't have authority over this. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque el Padre no se equivocó. Because the Father didn't get it wrong. Tú no pudiste venir a Cristo si Dios no te da al Hijo. You couldn't have come to Christ if God wouldn't have given you the Son. Tú no eres un proyecto equivocado. You're not an incorrect project. Eres un proyecto perfecto. You're a perfect project. Le guste al que le guste. Well, the one who likes Y al it que or no le he guste, doesn't. And the one that doesn't like it, Porque hay personas que les gusta el sufrimiento. there are people that A like mí no. suffering, but not me. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Fíjate el versículo 3 Look at verse 3. del Juan 17, 3. John 17:3. Dice la Escritura, Scripture says, y esta es la vida eterna, and this is eternal life, que te conozcan. that they may know you. ¿Sí dice así en tu Biblia? Does it Que say te that way in your conozcan. Bible? That they may know you. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. The only true God and Jesus Christ whom you have sent. Ahora, Now, la palabra conocer the word know en el Nuevo Testamento in the New Testament quiere decir means que es conocimiento that it's knowledge a través de la experiencia. through experience. Conocer y experimentar en la pasión. In the Passion, it says to Quiere know and to decir- experience. That means, ¿Sí? Que si tú lees otra vez el versículo 3, if you read that verse 3 y esta es again, la vida eterna, and this is eternal life, que experimentes that you tu espíritu experience in your spirit lo que Él dice que tienes. what he says you have. No dice en el cerebro, It doesn't say in your brain, dice que en el corazón. it says here in your heart. Porque con el corazón Because with the heart, se cree you believe para justicia. unto righteousness. ¿Sí? Quiere Yes. decir, si aquí adentro de ti That means that here ya es una inside of you, realidad it's a reality que tú estás ungido, that you are anointed, que tú tienes power, that you have power, que tú vives en amor porque vives en Dios. because you live in love, because you Dios live in vive en God, ti. and God lives in you. ¿Sí? Esa es tu naturaleza. That's your nature. Oye, pastor, ¿y si me enojo? Hey, Pastor, what if I get angry? Ah, se fue el amor, Oh, that love se left. fue Dios. God left. No, No, el amor ahí está. God is still there. I mean, love is still there. ¿Sí entiendes? You understand? Mientras muchas personas van creciendo espiritualmente hablando, While many people are spiritually growing, ¿sí? spiritually Fíjate, te voy a speaking, poner un ejemplo. I'm going to give you an example. Júntate con un loco atrevido, Get together with a daring, crazy person. te va a hacer atrevido. He's going to make you daring. Júntate con un menso, But get together with a tú di fool, qué te vas a hacer. and you say what you're going to become. No, yo no quiero mencionar eso porque mi religión no me lo permite. I don't want to mention that because the religion doesn't allow me to. Tenemos que ser We have to be atrevidos. daring. Si Dios dice que yo puedo creer con el corazón, ¿qué le averiguo? If God says I can believe him with my heart, why do I argue No. with him? No siento. No, I don't Oh, feel it. y no ayuné, Oh, and I didn't fast. no oré, I didn't pray. no hice vigilias. I didn't make a vigil. ¿Y so what? ¿Y qué?
Ahora, no te digo que no Yeah. ores. I'm not telling you not to No te pray. estoy diciendo que no I'm ayunes. not telling you not to fast. No te estoy diciendo que si vas a una vigilia, ve a una vigilia de veras. And I'm not saying if you don't if you're going to a vigil, go Una to a noche de real one. oración genuina. A whole night No of una noche genuine de menudo y prayer. mitote. Not a No. night of menudo and Aleluya. gossip. Y esta es la vida eterna. And this is eternal Que life, te conozcan. that they may know you. Quien se pierde estos tipos de servicios Those that miss out on these types no of sabe lo que services, está perdiendo. they don't know what they're No es una missing out iglesia on. común esta. This is not a common church. Es una iglesia que te está enseñando cómo ejercer el reino de Dios aquí en la tierra. It's a church that's teaching you how to exercise the kingdom of God here on earth. Yo no me perdería ni un servicio. I wouldn't miss any service. No. ¿Por No. qué? Why not? Cuando yo descubrí When I discovered que el conocimiento de la verdad te hace libre, that the knowledge of the truth sets you free, pero descubrí después del conocimiento de la verdad que te hace libre, but I discovered that after the knowledge of the truth that sets you que free, había agarrado conocimiento aquí, that I had gotten knowledge here no aquí. and not here. Y haz de cuenta que estaba caminando sobre mantequilla, no caminaba, no avanzaba, And it was as if I was walking over butter. I was walking, but I was hasta not que comencé a advancing creer con el corazón. until I began to believe with the heart. ¿Sí? Yo entre mí solito decía, soy el más guapo. And within myself, I said, I'm the most handsome man. ¿Cómo me dice ella? How does she call me? Lo creí. I believed it. Las palabras tienen poder. Your words have power. ¿Sí? Mira, es impresionante. Look, it's impressive. Oró Jesús para que la gloria que le había dado se la volviera a dar. Jesus prays that the glory that was given to him again. ¿Sabes qué es la gloria de Jesús? Do you know what the Jesus' glory is? Que tenía antes de venir That he had before he came down? omnipotencia. Omnipotence. Y ahora está en ti. And now he's in you. Nada que ver con religión. This has nothing to do with religion. ¿Por qué creen que Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado? Why do you think Jesus said the kingdom of heaven has arrived? Porque es un reino. Because it's a kingdom. Y hay mucha gente que está creyendo en Dios, pero no en su reino. There are a lot of people believing in God, but not in his kingdom. Aleluya. Hallelujah. Ahora el versículo 4 Now, verse 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. says, I have glorified you on earth. Fíjate cómo dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra. Notice how Jesus says, I have glorified you on the earth. Jesús le estaba diciendo al Padre. Jesus was telling the Father, ¿Qué quiere decir glorificar? what does it mean to glorify? Quiero que lo escuches del diccionario. I want you to listen it from the Yo te he dictionary. glorificado en la tierra. I have glorified you on earth. Yo te voy a decir antes de lo que dice eso. And I'm going to say, He hecho tu Unto what? voluntad. it says there, I've done your will. He hecho tu voluntad. Es todo. I've done your will, that's all. Yo te he glorificado en la tierra. I have glorified Te he you on the earth. honrado. I have honored you. Jesús le dijo al Padre. Jesus told the Father, Aquí dice, y yo te he glorificado en la tierra. and I have glorified you on the earth. Amén. Amen. Fíjate lo que dice en el diccionario. Look what Glorificar. the dictionary says, glorify. Hello. Hello. Dar la gloria divina a alguien. To give the divine glory to somebody. Alabar o ensalzar. Ensalzar. To En otras palabras, obedecer. glorify or exalt. In other words, it's to obey. ¿Sí? Jesús dijo, yo he hecho lo que tú me dijiste. Ah, bueno, léele Jesus ahí said, I've adelantito. done what you told me. We'll read it there. He acabado la obra que me diste. I have finished the work which you have given me to do. Vino con una misión He came with a mission, y la cumplió. and he fulfilled it. Ahora tú y yo, Now you and I, si existíamos antes de la creación, if we existed before ¿tú crees que no creation, estaba escrita tu agenda? do you think your agenda wasn't written down? ¿Tú crees que no estaba escrito el plan de Dios en tu vida? Do you think that the plan of God was not written down? Pero cuando no creemos nos salimos de ese proyecto But when we don't believe, we get y out de of that repente project. nos llueve sobre mojado. And then suddenly it rains and it
Ujú, It rains a lot. ujú. It floods. Ah, es cierto. Voy a tener que hablar en portugués ahora. O sea, I'm gonna have to speak in Portuguese. hay tantos problemas cuando nosotros nos salimos del plan de Dios. There's so many Hay problems una when we get agenda, out pues. of ¿Para qué le the buscas? plan of God. There's an agenda. Dios quiere que sea What are you feliz. ¿Por qué looking voy a for? andar amargado, pues? If He wants me to be Ay, happy, why porque am me I dejó gonna de be hablar better? aquella persona, pues hay que orar por ella. Well, that person stopped talking to me. Que Well, la let's mujer que pray yo for quiero them. no me ama, pues Dios tiene la mejor para ti. The woman that I like doesn't love me. Well, God has a better one for you. Excuse me. Ay, qué Perdón? coraje. ¿Sí o no? Yes or no? Eso es. That's what it is. Ver como Dios ve. To see how God sees. Pensar como Dios piensa. Think how God Y thinks. actuar como Dios quiere que actuemos. And act how God wants us to Él act dijo or ir behave. de gloria en gloria, en Yeah. victoria en victoria. He said going from glory to glory, victory to victory. Eso es. That's what it is. Eso es ir de gloria en gloria. That's what it is, going glory to glory. Amén. Amen. Diga, qué bueno que vine. I'm so glad I came. Puedes ver la manifestación de la presencia de Dios. Aquí está. El Espíritu Santo es una persona. Can you see the manifestation está of the aquí. presence of God? The Holy Spirit is the person and He's here. Yo no lo veo, I don't see Him, pero ¿sabes cómo percibo que está? but you know how I perceive that He's Aquí here, adentro. here within, Hay inside. un gozo que no se puede explicar. There's a joy that can't be explained. Hay unas ganas de decir, ya me quiero ir para empezar a vivir feliz. There's I want to say, I want to leave so that I can start living happy Poner en práctica. and put it into practice. Eso es. That's what it is. Tú eres la iglesia. You are the church. Allá en tu trabajo, en There tu at work, casa, at home, donde salgas. wherever you go. Sí, me decía una persona, pastor, ¿y cuando usted va a las ferias, como las ferias que se hacen, And a person asked me, Pastor, no when le you go to the afecta el fair, diablo a usted? doesn't the, No, the le digo, devil yo voy a affect you? afecto al diablo. No, I said, no, I go and affect the devil. ¿Por qué? Why? Porque vas tú. Because you're going. Tú eres de bendición. You're a blessing. Y si alguien cae ahí porque le pegó un ataque cardíaco, una oportunidad para orar. ¡Fum! And if somebody A, falls down, they had a a heart orar por attack. ese que se cayó. It's an opportunity to pray for that ¿Entiende? that fell down. Somos You la understand? luz, somos We're la the sal. light. We're the salt. Diga gloria a Dios. And say glory to God. Así dice el versículo 4. And in verses it says, He acabado la obra que me diste, I have finished the que hiciese. work which you have given Dios me te to dio do. una obra God para gave you a hacer. work to do. ¿Sabes cuál es la obra tuya y mía? Do you know what your work and my work is? Vivir la plenitud de Dios. To live the fullness of God. Happy, felices, contentos, sanos. Contentos, happy, Mira. content. Todo puedes Healed. recuperar en la vida, You can recuperate anything in the world menos el tiempo perdido. except for lost time. Yo te lo digo porque cuando yo tomé la decisión de seguir este caminar, I tell you this because when I made the decision to take this walk, gracias a Dios, thanks be to God, ¿sí? Volteo para atrás I turn y veo around. toda mi generación. I see all of my generation. Creo que el 80% está enterrado. And I think 80% of them are buried. ¿Por qué? Why? Porque no fuimos hechos o fabricados para vivir incorrectamente. We were not made or fabricated to live ¿Tú crees que tu incorrectly. cerebro fue programado para que viva mortificado? Do you think your brain was programmed to live worried? No, pero No. sí fue hecho para que vivas en amor, But it was made to live in love, en paz. in peace. Que se va a caer el mundo, que se caiga. The world is falling down, let it fall. Que va a subir la gasolina. The gas is going to go up. suba. Si no me parieron en carro, Well, they didn't. ni en ambulancia. I wasn't birthed by the car or the ambulance. Aleluya. Hallelujah. ¿Sí entiendes? You understand that? ¿Quién es más importante? Who is more important? Dios en tu vida. God in your life. Eso es lo importante. That's what's important. No digo que hay que andar con escasez. I'm not saying that we should be with lack. Dios te va a dar ideas para hacer cosas. God is going to give you ideas to Diga do things. grandes. Say great. Eso es. That's Somos what it is. cabeza y no cola. We're the head and not the tail. Un ministro le pidió a un joven de la iglesia que orara por él. A minister asked a young man to pray for him from his church. Quiero que ore para que me vaya bien en mi trabajo.
I want you to pray so that it goes well for me at No, work. yo no puedo orar por eso, le dijo. He said, no, I can't pray for that. Tú trabajas para un impío. You work for an unbeliever. Le digo, vamos a orar para que tú tengas tu empresa. ¿Qué te parece? And he said, well, let's pray so you can have your own business. What do you think about that? No, ¿cómo voy a...? Digo, tú no crees en Dios. He said, no, how am I going to do that? And he said, you don't believe in God. ¿Qué es imposible para Dios? What is impossible for Nada. God? Nothing. Pero no puedes usar a Dios como que si fuese cualquier cosa, ¿no? You can't just use God Tienes as que if ser he was sabio. whatever thing. You have to be wise. Tienes que ser prudente para dejarte enseñar y crecer por Él. You have to be prudent in order to allow yourself ¿Quién da el to crecimiento? grow. Who gives the growth? Dios. God does. Dios da el crecimiento God gives the growth en todas las áreas. in all areas. ¿Sí? Y Dios no puede ser burlado. And God cannot be mocked. Tenemos que ser conforme el crecimiento que Él va haciendo en nosotros We have to go according to the growth that he is making in us y ser humildes. and be humble. Digo humildes. Say humble. Aleluya. Hallelujah. Si nosotros ya existíamos desde antes de la creación del mundo, If we already existed before the creation of the world, entonces nosotros podemos vivir la realidad then we are able to live the reality en tu espíritu. in your spirit. Diga en el espíritu. Say in the spirit. Recuerden el versículo del pastor Urrea. Remember the verse of Pastor Urrea. De modo que si alguno está en Cristo, Therefore, if anyone is in Christ, nueva criatura is a new es. creation. Es la persona que está aquí adentro. It's the person Es that la is que in vive el here, reino de Dios. the one that lives the kingdom Tu of God. enemigo no es el diablo. Your enemy is not Tu the devil. enemigo es tu misma cabeza que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Your enemy is your own mind that doesn't want to accept the will of God. Sí, muchos nos dicen, el diablo. No, When they eres say tú the mismo. devil, no, it's you. Sí, por ejemplo, yo leyendo la Biblia, For example, I'm reading the Bible. vi que el rey David le habló a su alma. I saw that King David spoke to his soul. ¿Qué es el alma? What's the soul? Es un departamento que está aquí adentro del cerebro. It's a department that's inside of your brain. Voluntad, inteligencia, deseos y emociones. Will, intelligence, desires, Y el rey David emotions. le decía, hey, alma mía, alaba a Jehová. And King David would say, hey, my soul, Lord. Si el rey David Praise le the hablaba a su Lord. alma, con más razón yo. If King David would speak to his soul, the more reason that I should. Porque en él posaba el Espíritu Santo. Because in him, the Holy Spirit was En ti y dwelling en over mí him. no. Not you, Está and dentro de ti. is in you. Imagínate. Imagine that. Y ahora, ay, le hablaré al alma. Claro Oh, que le voy a shall I hablar al speak to alma. my soul? Of course I'm going to speak to my soul. Porque está loca. Because it's crazy. Está acostumbrada a ser, ¿no? It's Como me used dijo to. un hermano hace mucho tiempo. A long time ago, a brother told Pues tengo me, muchos años de cristiano, I have a lot of years being a Christian. pero no he podido dejar la estampita que traigo aquí en la billetera, hermano. I haven't been able to leave that stamp that I have here in my billfold. Él trae una estampita de su santo, ¿no? He had a little stamp that had a saint digo, on it. Si traes al rey de reyes aquí adentro y es de veras, el otro es papel, le I dije, said, well, if you have the King of Kings here inside of you and he's real, the other one is paper. te caes una alberca y se va a desintegrar, You fall inside a pool and it's going to disintegrate. pero te caes a la alberca, te sacudes y sigue aquí adentro. But if you fall in the pool, you shake yourself off. Cristo and no está continue. muerto. Christ is Está not vivo. dead, he's alive. Tenemos que ser genuinos con nosotros mismos We y have con to be Dios. genuine with ourselves and with God. Entonces vemos que el conocimiento So then we know that knowledge que se revela aquí en el corazón, that is revealed here in the heart que de la palabra de Dios proviene, and that it comes from the Word of tiene que God, entrar en práctica. you have to come into practice. Eso la Biblia le llama fe. And that's what the Bible calls faith. Tiene que entrar a la práctica. It has to come into practice. Diario tienes que practicar. You have to practice it daily. El amor, Love, sí, va en ti. it goes in you. ¿Sí? Y el amor va en mí. Say, love Tú no goes in tienes me. que orar para traer amor. You don't need to pray in order to have Tu love. naturaleza es amor. Your nature is love. ¿Sí entiendes? You understand that? Tal vez tú vuelvo a la cabeza, ¿no? And again, maybe Loca, your ¿qué amor head. voy a hacer si, It's si traigo, crazy. traigo mi listita aquí? Ve? I have my little list here. No. No. Tú eres amor. You are love. Así que vimos que ahorita So then we saw that right now, tú puedes ejercer el reino de Dios. you're able to exercise the kingdom of En los God minutos que nos quedan, in the few minutes that we have left. ¿sí? Ahí en Juan 1:12, There in John 1:12, capítulo 1, versículo 12. chapter 1, verse Es 12. muy importante cuando tú lees la Biblia para que entiendas que Dios te está hablando.
It's very important that you understand that when you Sí. read the Bible, that God is speaking to you. La Biblia nos dice cómo desarrollar nuestra vida en nuestro diario vivir. The daily tells us how to develop our lives in our daily life, living. Sí, fíjate bien, afirmando que eres la misma agua del otro vaso. Affirming that you're the same water from the Sí, other glass. aquella agua y esta es de la misma botella. This water and that water came from the ¿Sí? same bottle. ¿Entendió? Did you Ok, understand lea that? conmigo Juan 1, versículo 12. Read with me John 1, verse 12. Pero todos los que le recibieron, But as many as received him, ¿todos han recibido a Cristo aquí? has everybody here received ¿Hay alguien Christ? que no lo ha confesado como su Señor y su Salvador? Is there anybody here that hasn't confessed him as their Lord and Savior? ¿Tú lo recibiste en tu corazón? You ¿Tú lo received him in your recibiste en heart? tu corazón? You received him in your heart? Ok. Entonces, me están hablando. Then say it. They're talking to me. Ok. Les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. To them he gave the right to become children of God. Tenemos por Él, por voluntad del Omnipotente, decir, tú eres mi hijo. Because of him, by the will of the Omnipotent, say, you are my child. Los que creen en su nombre, To those who believe in his name, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, ni de voluntad de hombre, nor of the will of the man, sino de Dios. but of God. Imagínate Imagine that. que en el hombre interior traes el ADN de Dios. That in your inner man you have God's DNA. Esa es la realidad. That's the reality. ¿Sí? Nos enseñaron a orar para que las cosas estén bien. They taught us to pray in order for things to go well. Pero si oramos como Dios ora, dice, todo está bien. But if we pray how God prays, we say everything is well. All is well. Dilo, todo está bien. Say it. All is well. Oh, pero pastor, está pasando esto. De todos modos, todo está bien. Oh, Pastor, this is happening. Either way, all is well. No, que mi hijo, que esto, todo está bien. No, my son, this and that, all is well. Te estás engañando tú solo. Bueno, You're eso deceiving yourself. todo, también está bien. It's also all well. Sí, sí, sí. Tienes que aprender a reírte de los problemas. You have to learn how to laugh at the ¿Cuántos problems. años se han reído de ti los problemas? How many times, how many years has those problems laughed at you? Y luego traen como 2 docenas de demonios para festejarlo. And then they bring 2 dozens of demons to make a party, Sí, celebrate it. porque cuando tú hablas derrota, hablas fracaso, deshonras la palabra When you speak defeat and failure, you dishonor the y word. tú provocas que el reino angelical satánico se active. And you provoke so that the kingdom of darkness Y is luego decimos, no sé activated. qué me pasa. Yo sí And sé qué pasa. I don't know what's happening to me. I know what's happening. Pero si tú en medio de cualquier circunstancia, todo está bien. But if you, in the middle of any circumstances, está say, all bien. is well, all is well. Amén. Todo está Amen. bien. All is well. Sí, diga Yes. gloria a And Dios. say, glory to God. Aleluya. Hallelujah. Mira lo que dice la palabra ahí mismo. Look what the word says here. Que nacimos de Dios. We were born of God. Amén. Diga, nací de Dios. Say, I was born of God. Y yo voy a leer rápido un versículo que tengo aquí. I'm going to quickly read a verse I have right here. Habéis nacido de nuevo, You have been born again, no de una simiente corruptible, not from a corruptible sino seed, de una but incorruptible of an incorruptible seed de Dios. of God. Y está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. It's 1 Peter chapter 1, verse 23. Aquí dice que somos la misma sustancia. It is written here, we're the same substance. Levante el agua, hermana. And pick up the water, sister. Les dije que esto nos iba a servir. And I told you this was De la going to be misma useful. Help botella. us. From the same bottle. Lo que se puede hacer con esta agua, se puede hacer con esta. What you're able to do with this water, you can Si do with that nacimos one. de este If we were born of this one, y estamos ahora acá, and now we're en over la there, tierra, porque aquí estamos, here on earth, because podemos that's where we hacer are, lo que está acá. we're able to do what's up over here. Salud por eso. And blessing because of that. Cheers. Diga gloria a Dios, hermanos. Say glory to God, brothers, sisters. Para terminar,
en los And 8 minutos que nos quedan. to finish in the 8 minutes that we have Mateo left, 18:3. Ahora sí ve ahí, Matthew 18:3. Now, please go porque te there. va a ayudar It's because it's going to a help que you te des cuenta que Dios dice. for you to realize that God says. Si Dios dice, If God says, Dios dice. then God said Ok. it. En verdad os digo, Verily I say, diga en verdad. Dios no habla mentiras. God doesn't say any lies. Si no os convertís y os hacéis como niños, If you don't become as children, no entrarán al reino de los cielos. you shall not enter into the kingdom of God. Dice que el pastor, que la unción que te va a poner encima te va a convertir como niño. Does it No. say that the anointing the pastor is going to place over Tú you te is going to tienes que make hacer you como become as a niño. child? No, you have to become as a Un child. niño es inocente. A child is innocent. Un niño se deja llevar por lo que sea. And a child just goes with the flow. ¿Sí entiendes? A un niño enséñale un dulce Show candy to a y child, deja a su mamá y corre por el por el dulce, and he'll leave his mom. He's going to run for por la inocencia que hay en ellos, ¿sabe? that candy because of the innocence that's in them. Pink. Ya está. En la pasión In the passion, dice, aprende esto muy bien. Learn this well. Dice, a menos que cambies dramáticamente tu manera de pensar unless you dramatically change your way of thinking y te hagas enseñable como un niño pequeño, and you become teachable as a small child, nunca podrás entrar. you will never be able to enter in. Mucha gente va, que ore el pastor por mí para que yo cambie. No, tú, Many people say, let's go to a pastor so that I can change. No, you. tú. Tienes que tomar una decisión You have to make a y decision. decir, todos los domingos tengo servicio. No, pero que yo vivo en Jalisco y que a través del internet usted And puede estar say, well, sentado allá. Every Sundays we have services. I Todos live los in Jalisco, domingos. but you could be seated through the Todos los web. jueves. Every Sunday and every Thursday. Oye, ¿por qué cierras el taller tan temprano los jueves? Oh, why do you Tengo un close down your compromiso con garage Dios. so early on Thursdays? I have a commitment with God. Es que mi hermano vive ahí en Jalisco. It's because my brother lives in Jalisco. ¿Entiende? You understand? Como ahorita tenemos los hermanos en Colombia, tenemos los hermanos en California. We have brothers Y in un Colombia saludo a and la iglesia California. virtual, a todos los que se están conectando I give a a los greeting to servicios all de the diferentes. virtual ¡Qué church that suave, are no! gathering to all the services. ¿Qué no es cierto? How neat is that? Isn't that Al true? rato vamos a tener un discípulo en Deming ahí, firme. And we're going to have a firm disciple in Deming ¿A before you poco know no lo it. va a convencer que se haga como un niño? Claro, le conviene. Isn't God going to convince him to become as much Va a as a vivir small child? Of feliz. course, it's convenient for him. He's going to live happy. Aleluya. Hallelujah. Dice aquí la escritura, And scripture says here, no entrarán al reino de los cielos. and they will by no means enter the kingdom Para of los que heaven. no saben, For those that don't know, hay tres reinos. there are three Sí. kingdoms. Mejor dicho, hay tres cielos. Well, better stated, there are three heavens. El primero es este, The first one is this el que one, se despega de la tierra. The- Primero. the one that unattaches itself from the earth. Luego is la the first one. biosfera. And then the atmosphere. Y luego donde no entra más que lo puro y perfecto que es santos ahí And en el then cielo. the ones where nobody but the pure and perfect ones can enter. They're up in heaven. ¿Ok? Entonces, aquí en la tierra, So here on earth, Dios quiere que viva su reino. God wants you to live his kingdom. Aleluya. Hallelujah. El capítulo de Lucas, capítulo 10, Luke 10, versículo 21. verse 21. Para terminar, dice la escritura, And to finish, scripture says, Lucas 10, 21. Luke 10, 21. Si estás ahí, puedes decir gloria a Dios. If you're there, you can say, glory to God. La escritura nos habla y dice, en aquella misma hora In that hour. Jesús se regocijó en el Espíritu. In that hour, Jesus rejoiced in the Spirit. Se regocijó en el Espíritu. He rejoiced in the Spirit ¿Sí? Y dijo, and said, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños.
I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Qué tremendo. How tremendous. Lo reservó para el que se hace niño. He reserved it for the one that becomes a child. Está clarito. Is it clear? Clarito, clarito, clarito. Clear, clear, clear. Pero fíjense quién estaba orando. But look at who he was praying to. Jesús mismo le estaba diciendo al Padre. Jesus himself was telling the Father. Shh, yo me quedé, wow, dije. And I said, wow. And I said, Y luego por último el versículo dice, sí, Padre, porque así te agradó. and at the end of the verse it says, even so, Father, for so it seemed good in your sight. Híjole. Lo voy a volver a leer porque están demasiado emocionados. I'm going to read it because I'm very excited. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and revealed them to babies. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Jesús, Jesus, gracias, Señor, porque así te agradó. thank you, Lord, because it pleased you that way. Es voluntad del Padre que viva feliz. It's the will of the Father for you to live happy. Es voluntad de Él. It's His will. ¿Sí? Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Yo estoy muy contento. I'm very happy. ¿Cuántos siguen contentos? How many of you continue to be happy? Por último voy a leer otro versículo Lastly, I'm going to read another verse en el minuto que queda. in the 1 minute that I have left. En Mateo 18:4, lo leo nomás. Matthew 18:4. I'm just going to read it. Así pues, cualquiera que se humilla como este niño, este es mayor en el reino de los cielos. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Tenemos que ser como niños, We have to be as little children. ¿sí? Como un niño. El niño, ¿por qué voy a dar cumplimiento As a a child. lo que me pide Dios que yo haga por mi bien? Why am I going to give fulfillment to what God is asking for my own good? ¿Sí? Una de ellas, One of them, y la básica, and the basic one, es no dejar de congregarte. is to not stop congregating. Es voluntad de Él, no es It's- voluntad de un pastor. Yeah. It's His will, not the will of a Y yo le pastor. digo, hermanos, And I tell the si en tu brethren, comunidad no hay una iglesia que aprendas como se te enseña aquí, if in your community there's not a church where you learn how you're being taught here, siéntate en la comodidad de tu casa. and sit in the comfortableness Si of hay your own home, algo en tu comunidad comfort of que your te own home. enseñen y te pastoreen como Dios quiere, if there's something in your community vaya adelante. that Pero they si are no lo teaching hay, you how they should be, but if then Ya go ahead. encontraste. But if there isn't one, you already found one, Porque tu vida no es un juego, because your life is not a game. tu vida es real. Your life is real. Si no, llega la tarde o la noche y ponte enfrente del espejo y dile al que estás viendo, oye, estás vivo. If not, get home and look in the mirror and say, hey, you that are alive, you're living. Sí, tienes que hablarte y You have decir, to- oye, Bajo la dirección del Espíritu Santo, Amen. compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, Remember that knowledge bajo la autoridad de Dios y su palabra. is relationship with God. ese es el verdadero conocimiento. That's the real knowledge. Ponga